La galaxia se había sentado durante mucho tiempo en un equilibrio precario, una red de tratados y alianzas forjadas durante milenios. El Acuerdo del Dominio, una coalición interestelar de especies poderosas, impuso esta estabilidad con un puño de hierro, asegurando que ninguna civilización advenediza pudiera alterar su orden cuidadosamente mantenido. Habían visto innumerables especies surgir, tropezar y caer. Su potencial se asfixió antes de que pudieran desafiar el status quo. Luego llegó la humanidad. Nadie en el dominio había esperado mucho cuando la primera nave exploratoria humana, Endeavour, emergió del vacío oscuro en el borde de la extensión Cari. Los protocolos de primer contacto estaban en su lugar, propuestas diplomáticas, intercambios cautelosos de tecnología y, finalmente, integración forzada bajo la atenta mirada de los dominios. Era el mismo guión que se había desarrollado cientos de veces antes, pero la humanidad nunca había sido partidaria de los guiones. Almohadilla una reunión de mentes y voluntades. El enviado de los dominios, el alto estratega Apter, organizó una cumbre diplomática a bordo de la estación celestial Apex en órbita alrededor del gigante gaseoso Granis 4. La delegación humana llegó en una nave práctica y elegante. Su diseño carecía de la grandeza de las naves del dominio, pero rebosante de un inconfundible sentido de propósito. El almirante Elías Vaz lideró la delegación, su mirada aguda, su postura inquebrantable. Su especie ha demostrado ser prometedor. Apter entonó sus múltiples ojos entrecerrados mientras estudiaba a los representantes humanos. Es nuestra costumbre ofrecer nuevas civilizaciones guía, protección y con el tiempo integración en el Acuerdo del Dominio. Encontrará el beneficio sustancial. Vaz se cruzó de brazos. La integración suena más como subjugación con pasos adicionales. Las mandíbulas de Apter chasquearon con irritación. No me malinterpreten, les estamos ofreciendo un lugar en algo más grande que ustedes mismos. A su gente se le permitirá una expansión limitada supervisada por los órganos rectores de los acuerdos, asegurando la paz y la prosperidad. Vaz sonrió. Expansión limitada, ese es un problema. Los otros delegados del dominio compartieron miradas cómplices. Habían visto esto antes. Especies jóvenes y arrogantes que se resistieron al principio, pero inevitablemente se doblaron bajo el peso de la presión del dominio, ya sea a través de la manipulación económica, contención tecnológica o cuando fue necesario la fuerza militar. Pero luego vino la bomba. Almohadilla, la revelación. Vaz tocó un pequeño dispositivo en su muñeca y una pantalla holográfica se encendió en el aire. No fue una solicitud de aprobación del dominio o una apelación para su consideración. Era un mapa estelar densamente poblado. La humanidad ya se había extendido mucho más allá de lo que el dominio había anticipado. El Endeavour no era una nave de exploración incipiente, era un enviado diplomático de un imperio que se había estado expandiendo en secreto sobre más de 100 sistemas colonizados, docenas de mundos industrializados, flotas militares ya en producción. Hemos estado aquí por un tiempo, dijo Vaz casualmente, mirando cómo los representantes del dominio se ponían rígidos con incredulidad. Resulta que no esperamos permiso. La sala estalló en caos. Las agencias de inteligencia de los dominios habían subestimado enormemente la tasa de expansión humana, peor su capacidad para adaptarse, aprender e industrializarse a un ritmo alarmante. Los puso en una trayectoria que amenazó toda la estructura de poder del acuerdo. Por primera vez en siglos el dominio se enfrentó a un adversario que no solo había tropezado con el escenario galáctico, lo habían asaltado. Almohadilla H. La amenaza tácita. La voz de Walter era más tranquila ahora, su arrogancia habitual atenuada con un toque de inquietud. Debes entender, almirante Vaz, el dominio no puede permitir una expansión descontrolada. Debe haber orden. Vaz se inclinó ligeramente. Sus ojos brillaban con algo antiguo e inquebrantable. Lo curioso del orden es que solo funciona cuando todos están de acuerdo. Una tensión sutil llenó el aire del tipo que precedió a las guerras escritas en los libros de historia. El dominio había gobernado a través de la intimidación, a través de la cuidadosa reducción de especies que podrían alterar su dominio, pero la humanidad no estaba jugando con sus reglas, y por primera vez en 1000 años el dominio tuvo que hacerse una pregunta aterradora: ¿qué pasaría si no pudieran detenerlos? El silencio que siguió a las palabras del almirante Vaz fue ensordecedor. La delegación del dominio, una vez tan confiante en su regla indiscutible, ahora luchaba por procesar la realidad. Ante ellos, la humanidad no era una especie incipiente esperando ser moldeada. Eran una tormenta en el horizonte, una que el dominio nunca había preparado. 4 altos estrategas de entrecerró sus muchos ojos, dejó escapar un suspiro lento y deliberado. Usted no entiende la situación, almirante, dijo con voz tensa. La expansión descontrolada conduce al caos. El dominio existe para prevenir tal desorden. Vaz encontró su mirada con una calma inquietante. Ahí es donde no estamos de acuerdo. Para nosotros la expansión descontrolada se llama progreso. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un guante a los pies de un emperador. Las mandíbulas de
Walter chasquearon en agitación, y los otros funcionarios del dominio intercambiaron apresuradas comunicaciones silenciosas a través de sus interfaces neuronales. El acuerdo siempre había asumido que las nuevas especies se alinearían una vez que se presentaran con el poder abrumador del dominio. Pero la humanidad no retrocedía. Almohadilla, última advertencia de los dominios. Una nueva voz entró en la conversación, un tono profundo y resonante perteneciente a perfecto jazz de los que el uno de los la especie más militarizada del dominio, su forma reptil de tono carmesí, se cernía sobre la mesa, su voz como una piedra de moler. Ofrecemos paz. Yu retumbó, pero no te equivoques, humano, la paciencia de los dominios no es ilimitada. Te has expandido demasiado rápido, demasiado imprudentemente. Si continúas este curso, el dominio intervendrá. Vas exhaló por la nariz reprimiendo una sonrisa, y aquí pensé que esto era una reunión diplomática, no una amenaza. Guter se inclinó hacia adelante, una advertencia al almirante. Una necesaria. Vaz miró alrededor de la habitación, lo vio en sus ojos. El miedo no al potencial de la humanidad, sino a lo desconocido. El dominio siempre había sido el amo del control, pero aquí había algo que no podían predecir. Tocó su dispositivo de muñeca, nuevamente mostrando otra pantalla, una proyección en tiempo real de los movimientos militares humanos. Ni siquiera intentó ocultar los cientos de naves, múltiples flotas, astilleros orbitales avanzados, produciendo más asterisco tu error. Dijo Bosco-Oli. Estaba asumiendo que no nos habíamos preparado para esta conversación. Almohadilla, el fuego comienza. Los representantes del dominio endurecieron sus posturas, cambiando de arrogancia a alarma apenas disimulada, pero antes de que alguno de ellos pudiera responder, un timbre urgente estalló desde el comunicador personal de Walter. Sus ojos ese parpadearon mientras procesaba una transmisión entrante a través de su interfaz neuronal. Su cuerpo se puso rígido, la sonrisa de Vaz se amplió. Acababan de recibir la noticia. Voltaire giró la cabeza bruscamente hacia ellas, palabras silenciosas pasando entre ellos a través de enlaces de pensamiento encriptados, pero era demasiado tarde. Vaz ya sabía lo que había sucedido. ¿Problema, estrategas?, preguntó, voz mezclada con fingida preocupación. Walter lo fulminó con la mirada, mandíbulas crispadas. Tus fuerzas acaban de atacar un bloqueo del dominio. Vaz se encogió de hombros. No fue un ataque, solo autodefensa. Algunas de sus naves pensaron que podían detener uno de nuestros convoys en espacio neutral. Resulta que estaban equivocados. En realidad, la batalla probablemente había durado solo minutos. Las naves de guerra de la humanidad, diseñadas para la velocidad y la adaptabilidad, habían destruido las naves del dominio antes de que tuvieran tiempo de enviar refuerzos. Fue el primer acto de guerra abierto. Almohadilla, los dominios se sorprenden por primera vez en siglos. La delegación del dominio estaba presenciando algo sin precedentes. Un enemigo no solo los desafiaba, sino que atacaba primero y ganaba. El prefecto Jazz dejó escapar un gruñido bajo. No tienes idea de lo que acabas de hacer, humano. Vaz lo miró a los ojos sin pestañear. No, Jazz, no tienes idea. Idea de lo que viene. Con un asentimiento final, él y su delegación se pusieron de pie y salieron de la cámara. No había nada más que discutirla. Guerra había comenzado y la humanidad había hecho el primer movimiento. La cumbre diplomática a bordo del Celestial Apex había terminado en desastre para el dominio cuando el almirante Elías Vaz y su delegación partieron de la estación. Los representantes del dominio permanecieron sentados en un silencio atónito. Los canales de enlace de pensamiento entre ellos estallaron con intercambios caóticos. Incredulidad cruda ondulando a través de sus filas. La humanidad no solo los había desafiado, habían iniciado una guerra. El dominio se había enfrentado a rebeliones antes, pero nunca una especie había atacado deliberadamente primero. Alguna vez un imperio desconocido para ellos hace solo ciclos desafió su autoridad con una confianza tan imprudente, y ahora los buques de guerra ardían en el vacío. Almohadilla, la primera batalla de la guerra, la primera expedición. La flota del dominio había estado estacionada a lo largo del corredor neutral de la extensión. Care, una fuerza de disuasión estándar destinada a mantener a raya a las especies en desarrollo. Fue esta flota la que intentó detener un convoy de suministros humanos, esperando poco más que obediencia. En cambio, se habían encontrado con una potencia de fuego abrumadora. El convoy humano había sido una trampa en lugar de transportes indefensos. Las naves civiles habían despojado sus agujeros exteriores para revelar fragatas de guerra de última generación debajo en cuestión de segundos. La fuerza de bloqueo del dominio había sido atrapada en un brutal fuego cruzado. Las armas de la humanidad no solo eran efectivas, eran letales. Donde el dominio dependía de escudos de energía y armamento preciso, basado en plasma, la humanidad había perfeccionado una doctrina diferente: bombardeo cinético abrumador, cañones de riel humanos, proyectiles acelerados magnéticamente que se movían a una fracción de la velocidad de la luz. Atravesaron el blindaje dominante como papel. La batalla había durado menos de 15 minutos. La flota del dominio había sido borrada de la existencia. Almohadilla, la respuesta en dominio. Imprime. El Consejo Gobernante de los Acuerdos convocó una sesión de emergencia. El alto estratega
Walter, su calma habitual se hizo añicos, se dirigió a los líderes reunidos. Esta no es una facción rebelde, dijo con voz entrecortada, con una furia apenas contenida. Esta no es una rebelión. La humanidad se ha revelado como un imperio, uno que se ha estado expandiendo en secreto durante décadas. Sus capacidades tecnológicas y militares superan todas las proyecciones anteriores. Perfecto, ya sus rasgos reptiles se oscurecieron con furia. Apretó sus manos con garras. Lo subestimamos, asumimos que eran otra especie incipiente. Sus ojos brillantes se fijaron en Ter. Nos equivocamos. Siguió el silencio. Dominio se había enfrentado a insurrecciones antes, pero siempre habían sido manejables, siempre bajo su control. Esto era diferente. Este era un enemigo que atacó primero. Una proyección holográfica del campo de batalla apareció sobre la mesa central. El consejo mostraba los restos de su flota. Restos flotando en el espacio destrozado y ardiendo. Las naves humanas ya habían abandonado el sector victorioso. Ilesas. Almohadilla. Humanidades. Doctrina de guerra en la Tierra. El Consejo de Guerra ya estaba en sesión en el almirante Voss. Se paró ante los líderes reunidos de la dirección de Terán Unido, una colección de estrategas militares, científicos y jefes de Estado. Un holograma masivo de dominio prime flotaba sobre ellos, superposiciones tácticas que trazaban defensas conocidas. Esta es la primera guerra que la humanidad ha elegido. Vos comenzó, no una impuesta sobre nosotros, no una por supervivencia, sino una por dominación. Algunos en la sala se movieron incómodos. La humanidad siempre había luchado guerras por necesidad. Los grandes conflictos de pasado habían sido luchas desesperadas contra invasores, contra la naturaleza, contra ellos mismos, pero esto era diferente. Esta fue la primera guerra de conquista de la humanidad. Vos continuó. El dominio no respeta la diplomacia, respeta el poder. Podríamos haber aceptado su integración pacífica, convertirse en otra raza subyugada bajo su gobierno. En cambio, elegimos atacar primero. Hizo un gesto hacia la proyección y funcionó. Los funcionarios reunidos murmuraron entre ellos. Un oficial más joven se inclinó hacia adelante. Pero señor, el dominio es vasto. Tienen flotas que suman millones, sistemas estelares enteros dedicados a la producción de guerra. ¿Cómo podemos ganar? Vos sonrió tocando un comando. Sobre la mesa el holograma cambió de posición, expandiéndose para revelar algo aterrador. Las flotas ocultas de la humanidad. Almohadilla, la verdad de la fuerza de la humanidad. Durante décadas la Tierra había operado en secreto, mientras que el dominio había asumido que la humanidad era un jugador menor. La dirección de Terán Unido se había estado preparando para este momento. Cientos de astilleros, miles de buques de guerra, colonias enteras dedicadas a la producción militar. La sonrisa de Vasa amplió. Hemos estado esperando esto. Un silencio cayó sobre la habitación cuando la comprensión se instaló. La humanidad no iba a sobrevivir a esta guerra, iban a ganarla. El dominio siempre había gobernado a través del control, la supresión económica, las limitaciones tecnológicas y la abrumadora presencia militar. Las rebeliones eran raras y aquellos que se atrevían a levantarse eran rápidamente aplastados. Pero la humanidad había cambiado las reglas. La destrucción de la primera flota expedicionaria fue solo el comienzo. El dominio se quedó luchando por respuestas y en su desesperación cometieron su primer error fatal. Asumieron que la humanidad estaba sola. Almohadilla. El llamado a las armas. Los dos estrategas, todavía tambaleándose por la pérdida de una flota entera, convocaron a todos los comandantes disponibles para un consejo de guerra de emergencia. La reunión tuvo lugar a bordo del Apex of Order, la estación de guerra más avanzada de los dominios. No seremos humillados por estos advenedizos. Guter gruñó. Su tono diplomático habitual se fue. Sus mandíbulas se crisparon con furia apenas contenida. La humanidad será llevada a sanar y su imperio será desmantelado. Un murmullo de acuerdo ondeó a través de los oficiales reunidos. El prefecto ya se inclinó hacia adelante, sus manos con garras presionando contra la holomesa. Luego atacamos con fuerza. Muestrarles que su primera victoria fue una casualidad. Una flota de 10.000 naves de guerra mobilizaron la fuerza más grande jamás reunida para un solo asalto. Su objetivo, las colonias humanas en Perseo, llegan al dominio. Creen que esta sería una respuesta rápida y decisiva, una demostración de fuerza que rompería la moral de la humanidad. Nunca consideraron la posibilidad de que la humanidad quisiera que esto sucediera. Almohadilla. La trampa está puesta en lo profundo del alcance de Pereus, en el planeta Nuevo Titán. El Consejo de Guerra de la Humanidad observó el avance de la flota del dominio mientras el almirante Vasa estaba con sus oficiales en el búnker de mando subterráneo. Los ojos fijos en la pantalla táctica mordieron el anzuelo. Uno de sus ayudantes dijo. Vos sonrió. Por supuesto que lo hicieron. Durante décadas la humanidad había estudiado las tácticas de guerra del dominio, sus formaciones, sus patrones de ataque, su excesiva dependencia del tamaño de la flota sobre la maniobrabilidad del dominio. Luchó como un imperio que nunca había necesitado innovar. La humanidad, por otro lado, había evolucionado a través de la lucha constante. Nuevo Titán no era una colonia indefensa, era un mundo fortaleza. Toda su superficie había sido diseñada
Para la guerra, plataformas de artillería ocultas, rejillas de defensa orbital y búnkeres subterráneos diseñados para soportar un asedio prolongado, pero la verdadera sorpresa no fue en el planeta, era lo que había más allá de la almohadilla, a saga almohadilla la emboscada cuando la flota del dominio entró en el pozo de gravedad de los nuevos titanes. Miles de naves de guerra del dominio se pusieron en formación preparándose para bombardear la colonia hasta la sumisión. Fue entonces cuando el primer bombardeo cinético golpeó muy por encima, escondido detrás de los planetas. Dos pequeñas lunas, la tercera y quinta flotas humanas se desenmascararon y desataron el infierno. Las naves del dominio fueron construidas para enfrentamientos prolongados que dependían de escudos y armas de energía. Pero la humanidad había perfeccionado una doctrina diferente. Primeros ataques brutales y abrumadores. Rondas de cañones de riel que viajaban a velocidades relativistas atravesaron las naves capitales del dominio antes de que pudieran levantar escudos. Los sistemas avanzados de guerra electrónica inundaron las comunicaciones enemigas con señales falsas, sembrando el caos en sus formaciones. Luego vinieron los Frots furtivos deslizándose por los huecos en la enorme flota del dominio, plantando armas nucleares tácticas en sus portaaviones insignia antes de desaparecer en el vacío en los primeros 5 minutos. 1000 naves de guerra del dominio se habían ido. Almohadilla H. Almohadilla. La batalla gira en torno a la puente de la nave de mando del dominio. Estrategos Ter observó horrorizado cómo su formación perfecta se desintegraba. Esto no es posible, gritó cuando otra explosión sacudió la nave, pero fue el dominio. Siempre había asumido que su superioridad numérica ganaría cualquier batalla. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que planeara la guerra antes de que la guerra comenzara. Almohadilla. La orden de matar en el nuevo Titán. Bass observó cómo se desarrollaba el campo de batalla. Intentarán retirarse pronto, dijo su segundo a mando, un oficial canoso llamado Capitán Len. Sonrió. No, si cerramos la puerta, se dio una sola orden desde él. Espacio profundo. Las naves de guerra humanas activaron un prototipo de generador de pozo de gravedad, un dispositivo experimental diseñado para interrumpir los impulsos FTL enemigos. La flota del dominio quedó atrapada. El pánico se extendió por las naves. CAES comenzaron a romper la formación. Los comandantes ignoraron las órdenes de huir, pero no había ningún lugar donde correr. La batalla se convirtió en una masacre. Almohadilla. El fin de la flota después de 3 horas. La gran contraofensiva de los dominios había sido completamente aniquilada. Más de 8000 naves de guerra destruidas. Bajas humanas. Menos de 1000, ya que la última nave del dominio fue destruida. Vaz se levantó de su silla con gran mirando los restos. Envía un mensaje a Demiña. Imprime. Se envió una transmisión directamente al Consejo Gobernante del Dominio. Su flota se ha ido. Su poder se está desmoronando. La humanidad está regresando. Demiña. Imprime. Los líderes de los acuerdos recibieron el mensaje. Su silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Por primera vez en la historia, el dominio temió, porque no solo estaban perdiendo una guerra, estaban perdiendo su imperio. La destrucción de la flota Reese de Perseo envió ondas de choque a través del dominio por primera vez en milenios. El imperio indiscutido estaba experimentando algo que nunca había conocido. Miedo. En miles de mundos controlados por el dominio, la noticia se extendió como un reguero de pólvora. Una sola frase fue susurrada en voz baja, repetida en redes secretas y grabada en el vacío digital. La humanidad lucha contra las especies oprimidas de los dominios. Fue un faro de esperanza para los gobernantes de los dominios. Fue la primera señal de colapso. Almohadilla H. La fractura de un imperio en el dominio. El alto estratega principal Ter estaba en la gran cámara de guerra, rodeado por el Consejo Gobernante de los Acuerdos. La cámara, que alguna vez fue un lugar de autoridad suprema, ahora se sentía como una tumba. El mapa holográfico del imperio parpadeaba en el centro de la habitación. El dominio todavía controlaba miles de sistemas estelares, pero ahora había zonas rojas, sectores ocupados por humanos que crecían como una infección que se propagaba. Peor aún, los territorios periféricos comenzaban a revelarse. Un diplomático receloso, su piel bioluminiscente se oscureció por la preocupación. Habló primero. Esto está más allá de la contención. Jas, el señor de la guerra aquel, golpeó la mesa con su puño con garras. No podemos dejar que esto continúe. Debemos tomar represalias. Muchos ojos ardían de frustración. Toma represalias con lo que Ulas. Esa fue la flota más grande que hemos movilizado en siglos. Y fue erradicado el silencio. Siguió la fuerza del dominio. Siempre había estado en su invencibilidad percibida, pero ahora la ilusión se había roto y las fracturas estaban extendiendo. Almohadilla. La rebelión se enciende en el mundo industrial de Rajous 4. Un motín se había convertido en una insurrección a gran escala. Las especies esclavizadas de las razas del dominio que habían sufrido durante mucho tiempo bajo su gobierno se estaban levantando.
La humanidad había demostrado que el dominio no era invencible y eso fue todo lo que hizo falta desde los trabajadores insectoides de las colmenas Lúcer hasta los guerreros Gorak criados para la guerra. Especies que nunca se habían atrevido a resistir ahora estaban tomando las armas. El dominio se apresuró a responder, pero tenían un problema. Su ejército estaba al límite. Por primera vez en su historia el dominio estaba librando una guerra de dos frentes y estaba perdiendo ambos. El mensaje final en la Tierra, en el centro de comando subterráneo de la dirección de United, Terán. El almirante Vaz se paró ante el consejo de guerra observando cómo se desarrollaba el caos en todo el dominio. Esto es, dijo con los brazos cruzados, en el momento que hemos estado esperando. La estrategia nunca había sido total. Aniquilación había colapsado. Desde adentro tenemos dos objetivos. Ahora Vos continuó. Primero, seguimos aplicando presión, mantener sus flotas ocupadas. Mantenerlos reaccionando en lugar de planificar. Se volvió hacia el general. Len, segundo, hacemos la oferta. Len sonrió ya sabiendo lo que quería decir. Redactaré el mensaje. Se envió una transmisión codificada no a los líderes de los dominios, sino a su gente, los miles de millones de especies subyugadas que habían sufrido bajo su gobierno. El dominio se está desmoronando. No tienes que luchar, solo únete a nosotros y juntos romperemos las cadenas. El mensaje se extendió más rápido de lo que él dominio pudo contenerlo. En cuestión de días, las células de resistencia en todo el imperio se estaban uniendo bajo un estandarte. El estandarte de la humanidad. Almohadilla. La desesperación de los dominios. En dominio imprime el pánico. Se convirtió en desesperación. Los acuerdos dejaron. Los DERS se reunieron para una última sesión de emergencia. Nos enfrentamos al colapso. Uno de los funcionarios ancianos admitió que la rebelión se está extendiendo más rápido de lo que podemos contenerla. El prefecto Jazz, sus rasgos reptiles retorcieron de rabia. Gruñó. Entonces la acabamos. Atacamos al corazón. Quemamos la tierra. Un silencio cayó sobre la cámara. Los ojos del alto estratega Walter brillaron con una resolución final desesperada. Sí, si la humanidad no se doblará, entonces quemarán. Se ordenó a la última armada del dominio movilizar miles de naves de guerra. Todo lo que les quedaba se dirigió hacia un objetivo final. Su plan era simple. Si no podían derrotar a la humanidad, los erradicarían mientras la enorme flota se ponía en posición. Los líderes de los dominios se permitieron una última esperanza. Si la tierra caía, la humanidad se derrumbaría. Pero todavía no entendían al enemigo al que se enfrentaban, porque la humanidad había estado esperando esto y la tierra estaba lista. La última armada de los dominios atravesó el espacio como un maremoto imparable. Más de 20.000 naves de guerra, la fuerza más grande que el dominio había reunido. Jamás estaban en camino a un objetivo final. Tierra, la estrategia era simple. La humanidad había demostrado ser demasiado peligrosa, demasiado impredecible. Si el dominio no podía conquistarlos, los borrarían mientras la enorme flota avanzaba hacia el alma. Los canales de mando del dominio zumbaban con confianza. Esta sería la batalla final, el fin de la guerra, pero en la tierra la humanidad estaba esperando Hachís, la defensa final en las profundidades del océano Atlántico, en el búnker del alto mando Terán. El almirante Elías Vos estaba con sus oficiales superiores mirando la flota entrante. La pantalla holográfica de la mesa de guerra. Siempre supimos que vendrían, murmuró Vos. El general Len, de pie junto a él, sonrió de lado. Déjalos venir. A diferencia del dominio, que dependía de la fuerza bruta y los números absolutos, la humanidad había pasado décadas preparándose para una guerra existencial. Cada batalla hasta ahora había sido una trampa destinada a traer al dominio a un error fatal final. Atacando la Tierra directamente. El sistema del alma se había transformado en el sistema estelar más fuertemente fortificado de la galaxia conocida. Almohadilla. La emboscada en el borde del sistema. Como la flota del dominio emergió de FTL cerca del cinturón Keeper, fueron golpeados inmediatamente por un ataque que nunca habían esperado. Los bordes exteriores del sistema no eran un espacio vacío. Eran campos minados, miles de plataformas de dron furtivos. Escondidas entre escombros helados, se activaron al unísono. Misiles de muerte relativistas masivos acelerados por conjuntos de cañones de riel oculto se lanzaron a velocidades cercanas a la de la luz. Oleadas enteras de naves de guerra del dominio se hicieron añicos antes de que tuvieran la oportunidad de reaccionar. A bordo de la nave de mando, la ira indomable se tambaleó cuando llegaron los informes. Estaban bajo escudos de fuego fallando. Ya habían perdido 2 acorazados. Fuego saliendo de todas partes. La flota de los dominios, a pesar de su abrumador tamaño, se vio sumida en el caos. Luego llegó la flota principal de la humanidad. Almohadilla. El contraataque. La primera
Segunda y tercera flotas Terán se desenmascararon de posiciones ocultas cerca de Neptuno, moviéndose con precisión quirúrgica mientras las naves de guerra del dominio avanzaban pesadamente hacia la batalla. Las naves humanas atacaron con una eficiencia despiadada coordinada. Artillería cinética, guerra electrónica y asalto impulsado por IA. Los drones desmantelaron las formaciones de los dominios. Sus naves habían venido para una invasión. Habían entrado en un matadero y aún así el dominio siguió adelante almohadilla, la batalla sobre la Tierra a pesar de las catastróficas pérdidas. Los restos de la flota del dominio alcanzaron la órbita de la Tierra, ardiendo. Naves de guerra lisiadas se hundieron en la atmósfera. Sus restos cayeron como dioses moribundos. Pero las defensas de la Tierra no habían terminado. Defensa orbital, plataformas de defensa, cañones de riel ocultos, satélites y enjambres de drones controlados por IA activados, iluminando el vacío con miles de millones de rondas de fuego de hipervelocidad. Pero incluso mientras sus naves ardían, las cápsulas de desembarco del dominio descendieron desesperadas por aterrizar fuerzas en la superficie. En el suelo, la última línea de defensa de la Tierra, el núcleo de choque Terán estaba esperando almohadilla la última batalla entera, la batalla de Nueva York, la defensa de Shanghái, los últimos cielos de Moscú en todo el planeta. Las tropas de choque del dominio aterrizaron creyendo que finalmente pondrían a la humanidad de rodillas. Encontraron el infierno en su lugar. Los soldados humanos lucharon como demonios. Cada ciudad la fortaleza, cada calle, un campo de exterminio por cada humano que caía. 10 guerreros del dominio murieron por cada bloque. El dominio avanzó. Perdieron un batallón entero y en los cielos, la flota Terán se acercaba. En busca de la matanza almohadilla Voltaire. Última hora a bordo del ardiente ira indomable. Los altos estrategas solo podían mirar con horror cómo los informes de batalla inundaban la última armada se perdió. Sus naves se hicieron añicos. Sus ejércitos estaban en retirada. La humanidad había ganado. Una transmisión de la flota Terán le llegó un solo mensaje del propio almirante Vaz. Este fue su error final. Ríndete o serás borrado. Cuando su orgullo y arrogancia finalmente se rompieron, solo podía susurrar una última palabra imposible. El buque insignia Terán disparó la ira indomable y la última esperanza del dominio. Asterisco ya no existía. Asterisco almohadilla H. El final de la guerra, como el último, la nave de guerra del dominio fue destruida. Un silencio cayó sobre la galaxia. El imperio imparable había caído. La humanidad había conquistado lo inconquistable y ahora, cuando el polvo se había sentado, quedaba una última pregunta. ¿Qué haría la humanidad a continuación? El dominio ya no existía. Sus flotas de guerra estaban en ruinas. Su consejo gobernante estaba muerto o escondido y su vasto imperio, una vez una fuerza inquebrantable que abarcaba miles de mundos, se estaba desmoronando en el caos. Pero la humanidad no tenía intención de simplemente reemplazar un imperio por otro. La guerra había terminado. Ahora venía la verdadera prueba almohadilla, la liberación en los antiguos planetas del dominio. Se celebró desde los mundos industriales de los Leia hasta las colonias esclavistas de los Krell. Las especies oprimidas se levantaron en triunfo, derribando las estatuas de sus antiguos señores y reclamando su soberanía perdida hace mucho tiempo. Pero no todos los mundos sabían lo que vendría después durante siglos. El dominio había gobernado a través del miedo, aplastando cualquier noción de autogobierno sin sus señores. Muchos temían la guerra civil, la anarquía o algo peor, otro imperio esperando tomar el lugar del dominio. Eso fue cuando el siguiente movimiento de la humanidad conmocionó a la galaxia. Almohadilla, la declaración de mundos libres. Desde la Tierra un mensaje fue transmitido a través de todo el espacio conocido. No vino como una demanda ni como un ultimátum, sino como una invitación. La era de los imperios ha terminado. No estamos aquí para gobernar, estamos aquí para construir los Estados Unidos. La dirección de Terán, en lugar de reclamar los territorios de los dominios para sí misma, propuso una coalición de mundos libres, un nuevo orden galáctico donde ninguna especie se arrodillaría bajo la bota de otra. Cualquier planeta que quisiera gobernarse a sí mismo recibiría soberanía total. Cualquier especie que buscara alianza con la humanidad encontraría protección, comercio y conocimiento. Cualquier remanente del dominio que se negara a dejar atrás sus viejas formas se enfrentaría a la aniquilación. La galaxia contuvo la respiración. Almohadilla, todos los últimos señores en los sistemas centrales de los dominios, los últimos señores de la guerra y miembros sobrevivientes del acuerdo intentaron reclamar el control. Enviaron flotas, exigieron falti e intentaron reunir sus fuerzas. No encontraron a nadie para responder al llamado. Sus ejércitos habían sido destrozados, sus flotas habían sido quemadas, y mientras sus fortalezas finales colapsaban bajo levantamientos planetarios acordonados, se dieron cuenta de la verdad.
Asterisco, asterisco, su tiempo había terminado, asterisco, asterisco, uno por uno los últimos señores del dominio cayeron algunos. Fueron ejecutados por su propia gente, otros huyeron a los márgenes sin ley del espacio con la esperanza de escapar de la justicia. Ninguno se levantaría de nuevo, almohadilla, almohadilla, el acuerdo galáctico nace con los dominios, la sombra finalmente se levantó, algo sin precedentes, sucedió, miles de mundos recién liberados, muchos de los cuales nunca se les había permitido gobernarse a sí mismos, eligieron unirse bajo el estandarte de la humanidad, no como súbitos, sino como iguales, nació el acuerdo galáctico. La humanidad, ahora la fuerza más poderosa de la galaxia conocida, no la gobernó, en cambio se convirtió en la columna vertebral de una nueva alianza, asegurando que ningún imperio volvería a levantarse para esclavizar las estrellas. Bajo la protección del acuerdo de comercio floreció entre especies que alguna vez habían sido enemigas, el conocimiento se extendió más rápido que nunca antes, conduciendo a saltos tecnológicos inimaginables bajo el gobierno de los dominios. La guerra, una vez que la base de la política galáctica se convirtió en una reliquia del pasado, y la humanidad, la especie que una vez había sido vista como insignificante, ahora era la guardiana del futuro de la galaxia. Almohadilla, la última nave de guerra. Años después, en los confines del espacio, se encontró la última nave de guerra del dominio, un acorazado roto a la deriva entre los restos de su imperio. Caído, una flota Terán se movió esperando resistencia, pero no había ninguna dentro de los últimos sobrevivientes de los dominios. Una vez que la poderosa armada había perecido hace mucho tiempo, los registros de la nave habían registrado sus últimos días. Asterisco, asterisco, una lenta dolorosa comprensión de que su imperio había muerto y no quedaba nadie para luchar por el asterisco, asterisco. La guerra había terminado para siempre. Almohadilla, 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 el futuro de la galaxia en la tierra bajo los cielos azules de un mundo que una vez había estado. Solo el almirante Elías Vaz se paró ante el nuevo Consejo Galáctico mirando a los líderes de 1000 mundos. ¿Que ahora uno de ellos? Preguntó. Vos sonrió. Ahora construimos la humanidad. Había venido las estrellas no para conquistar, sino para romper el ciclo de la conquista. En si la galaxia ya no estaba gobernada por el miedo, ya no estaba atada por cadenas, y cuando la humanidad dio un paso en una nueva era dorada, el mensaje era claro, las estrellas pertenecían a todos. Almohadilla, 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 epílogo, la leyenda de la humanidad. Siglos después, mucho después de que la guerra se hubiera desvanecido en la historia, los viajeros a través de la galaxia todavía hablarían de las especies que cambiaron todo, contarían historias de la fuerza imparable que había desafiado el dominio de los guerreros que habían luchado con furia implacable, pero eligieron construir en lugar de gobernar, y del día en que la humanidad conquistó la galaxia, no con tiranía sino con libertad. Ya no era solo una historia, era leyenda.